La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Titulamos esta enseñanza Una seguridad preservada. Una seguridad preservada es parte de nuestra miniserie sobre las obras y la perseverancia. La infalibilidad de la seguridad de la salvación, un tema que hemos tratado recientemente. Hemos dicho que la seguridad de salvación es una certeza, una esperanza que es infalible. Infalible en el sentido de que no es un engaño, no es un autoengaño, ni es una equivocación que luego será desmentida en el juicio. Es infalible porque la palabra de Dios así lo dice. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han brindado su testimonio y además se refleja en un testimonio externo en la vida de cada escogido. De todas formas, aunque esta seguridad es infalible, no significa que aún los creyentes más firmes en ella crucen periodos en los que sientan que trastabillan, ¿sí? Como que están tropezando, como que esa seguridad empieza a menguar o incluso que un día ya no la tiene. Aunque es infalible, no significa que pueda llegar a variar en su firmeza. En esta noche vamos a estudiar un poco esas diversas providencias, por lo menos algunas de ellas, por las que eso puede ocurrir, que la firmeza, esa seguridad varíe, que un día estamos con la certeza de que somos hijos de Dios y de repente un día sentimos como que no. Dudamos o sentimos que se perdió esa seguridad. Y vamos luego a confirmar que será restaurada. Aunque pasemos por ese tipo de episodios, esa seguridad en últimas va a ser restablecida. Así estudiaremos este tema hoy. 2 puntos. Primer punto, cuando nuestra seguridad es zarandeada. Y el segundo punto será la certeza de una restauración. Bueno, primer punto, cuando nuestra seguridad es zarandeada. Haré referencia a versículos que ya hemos leído en esta serie, entonces no los voy a leer, se los voy a citar. Voy a hacer referencia a ellos, pero no vamos a leerlos. Voy a hacer referencia o que vayamos a leer algunos que no hemos leído al momento. Bueno, si tan solo nos examináramos a nosotros mismos para descubrir cuál es aquella manera más común en que nuestra seguridad es debilitada, ¿en qué pensaría? ¿Qué sería aquello número 1, lo que encabezaría la lista, no solo en su caso, sino que usted diga a mí y seguro que a todos los hijos de Dios? Bueno, si nos ponemos a pensar en ello, vamos a llegar a la conclusión que llegaron los que redactaron la confesión en mencionar de primer lugar una cosa: la negligencia. La negligencia. Nuestra propia negligencia es lo primero, es lo principal en encabezar esa lista de cosas que debilitan nuestra seguridad de la salvación. Es un tema que ya hemos tocado hablando acerca de la solicitud y todo esto, ¿sí? Porque pensemos, ¿cómo podría conservarse la seguridad de la salvación cuando ella es una gracia? ¿Cómo podríamos conservar esta gracia? Una gracia que
se fortalece a través del uso solícito de los medios de gracia. O sea, esa gracia de la seguridad de la salvación hemos visto que se sostiene, se fortalece con los medios de gracia. Y si yo descuido los medios de gracia, ¿cómo puedo sostener entonces la seguridad de salvación? Si la seguridad de salvación misma se sostiene sobre esa perseverancia. Y peor aún, cuando los estamos descuidando voluntariamente. Hemos mencionado ello en cuanto al abandono de la congregación, el aislamiento de los hermanos, el abandono de la lectura de las Escrituras, el abandono de la oración, ¿sí? Y todas estas cosas que Dios nos ha entregado para nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros voluntariamente descuidamos esto, esa entonces va a ser nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Lo principal que nos va a debilitar. Josué 18:3. Leamos Josué 18:3. En ese texto, los israelitas ya conquistaron la tierra prometida, ya están en Canaán. Y resulta que hasta ya se han hecho las reparticiones de las tierras. Y había unas tribus que ya tenían en su poder el mapa de su territorio, pero todavía no habían ido a conquistarla. ¿Quién sabe qué estaban esperando? Miren las palabras. Josué 18:3 dice: Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de sus padres? No es que Dios no haya cumplido la promesa, ya estaban ahí. No es que Dios no estuviera peleando por ellos, porque ya habían derrotado a muchísimos cananeos. Ya en Josué 18 han muerto miles de cananeos. Pero aquí había una parte del pueblo que simplemente estaba ya negligente, quizás adormecido, perezoso, o quizás esperando alguna intervención sobrenatural cuando la orden era pelear, ¿sí? De esta manera actuamos cuando descuidamos los medios de gracia. Ya nos ha sido dada la tierra prometida. Estamos en camino hacia esa Canaán, pero si nos portamos así, negligentes, como con la pereza de tomar armas para tomar la tierra, entonces no es que Dios incumpla su promesa, es nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Entonces en esta primera forma de debilitar nuestra seguridad encontramos esto, la negligencia, y seríamos comparados a estos israelitas negligentes de Josué 18. Ahora pensemos cuál sería la segunda manera de debilitarse nuestra seguridad. Si ya tenemos de primero, cuando desobedecemos lo que Dios nos ordena en su palabra que debemos hacer, ¿qué sería entonces lo segundo? Bueno, de la mano con lo anterior, a veces van a funcionar hasta las dos, porque casi siempre se juntan. Si estoy descuidando lo primero, va a venir esto segundo. Una segunda circunstancia que representa un peso, un terrible peso durante el peregrinaje. Y ese peso nos impide sostener la seguridad de salvación. ¿Qué es? El pecado. Hebreos 12:1. Dice: nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Es una carrera, pero en esta carrera, en esta maratón de tantos metros, no podemos correr con una maleta a cuestas. Despojémonos pues de todo peso del pecado, ¿sí? El pecado es esto, hermano, un estorbo para esta carrera. Y ese estorbo puede llegar incluso a hacernos dudar de nuestra propia salvación. Sí, el pecado, amigo fiel de la negligencia, es prácticamente la segunda forma de debilitar nuestra seguridad espiritual. Y ahí vienen preguntas que podemos hacernos, debemos hacernos cuando pecamos contra el Señor. ¿Cómo es que repetimos las mismas transgresiones tan frecuentemente? Todos tenemos
un pecado particular con el cual luchamos. Quizás no uno, quizás tres, quizás cinco. ¿Cómo es que volvemos a pecar lo mismo ya conociendo del Señor? O peor, ¿cómo es que volvemos a caer en ese pecado que pensábamos que habíamos superado? Cuando entonces caemos en esto, en repetir un pecado, en caer en algo que pensamos que ya estaba vencido, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo es su sentimiento espiritual delante del Señor? No puede ser como diciendo, no importa. No, para nada. Si es hijo de Dios, es un dolor, un peso que nos agobia. Somos hijos de Dios, pero hay un arrepentimiento que nos conmueve, ¿sí? De hecho, cuando pasamos estos episodios, nuestras conciencias se hieren. Sentimos como que estamos enfermos, aunque estamos físicamente bien. Sentimos como que nos embarga la frustración, la decepción o la tristeza. Nos pasa como el salmista en varias ocasiones, Salmo 31, 22, Salmo 31, 22. Dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, ¿sí? Él siente que ya Dios lo va a cortar. Quizás estaba enfermo, quizás estaba amenazado de muerte, pero él sentía que por su pecado, por su iniquidad, Dios ya lo iba a quitar. Así podemos sentirnos, hermanos. Mire también este otro salmista. Aquí en este Salmo 31 son palabras de David. Y ahora en el Salmo 42 tenemos a un levita. No nos dice exactamente quién es, pero es un levita de la línea de Jedutún. 42:5, mira lo que dice. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Te turbas en mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarlo por la salvación que viene de su presencia. Qué hermoso. Un hombre que se encuentra turbado en el alma. ¿Usted ha sentido eso? ¿Sabe qué es estar turbado en el alma? Agobiado desde el interior, lo más profundo, desde donde no sabíamos que existía. Un abatimiento. Se sentía morir. Y prácticamente él se dice, no tengas miedo porque todavía vas a vivir un poco más. Un poco más para seguir alabando a Dios. Pues mira el verso 3, un hombre que llora día y noche. Versículo 2, una sed desesperante. En fin, los hijos de Dios podemos pasar esas etapas. No porque seamos hijos de Dios, eso no va a ocurrirnos. Entonces, cuando el pecado entra en nuestra vida, este es el sentimiento de un hijo de Dios. Esto, un corazón partido. Y no solamente es ese sentimiento en nuestra conciencia, más delicado es que contristamos al dulce espíritu que nos selló. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Un texto que ya hemos leído, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la seguridad de la salvación de un verdadero creyente puede ser zarandeada? Con esto, primero, con la negligencia, con los medios de gracia. Segundo, cuando abrimos la puerta al pecado. Esos son los principales motivos por los cuales nuestra seguridad se debilita, mengua. Pero, ¿saben? Déjenme ser franco con ustedes, porque no necesariamente hay que descuidar los medios de gracia o caer en pecado para sentir como si estuviéramos perdiendo la seguridad de salvación. Uno puede estar disfrutando de los medios de gracia con entusiasmo y uno puede incluso no haber caído en pecado en lo mismo por mucho tiempo. O sea, estar espiritualmente bien. Y de repente aparecen factores en nuestra vida que igual nos zarandean. Esto es más sorprendente que los dos anteriores. Los dos anteriores los conocemos en carne propia. Y estos otros seguramente también, pero de eso casi no se habla. Primero, Salmo 51:8.
Tenemos este salmo escrito por David, ustedes saben, después de que él pecó, cometió un adulterio, fue confrontado por un profeta. Incluso llegó a asesinar al marido de la mujer con la que adulteró con tal de quedarse con ella. Un pecado infame que cometió David. Pero cuando el profeta lo confronta, miren el clamor de un verdadero hijo de Dios, que aunque pudo caer en adulterio, no por eso no era hijo de Dios. Miren esto. Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Miren esto. Ese es el sentimiento de un hijo de Dios que ha pecado. Se siente que los huesos los tiene partidos. ¿Alguno ha sufrido el rompimiento de un hueso? Él no se le rompió ningún hueso, literalmente. Y a la mayoría de nosotros quizás nunca hemos vivido algo así. Es un dolor como ese, o alguna experiencia traumática así. Pero en lo espiritual, pecar contra el Señor da esta sensación. Mira el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Ya no había alegría. Alguno podría pensar, bueno, se quedó con la mujer que quería y se salió con la suya. Cuando lo confrontaron por su pecado y el Espíritu Santo lo redarguyó para arrepentirse, no hubo ninguna alegría. No hubo ninguna alegría. Entonces, ¿qué es lo otro, lo tercero que podría zarandear nuestra seguridad? Bueno, alguna tentación fuerte que aparezca en el camino. Alguna prueba repentina. No necesariamente una tentación en pecado. Pensemos alguna prueba que deja al creyente como pasmado. Hay otro salmo, no recuerdo ahorita la cita. El salmista dice: yo pensé que estaba firme y de repente me conmoví. O sea, siente que todo está bien y de repente viene una situación que, mejor dicho, lo hace sentir como confundido. ¿Qué pasó? Eso podemos pasarlo, sé yo. Eso también puede llegar a zarandear nuestra seguridad. Y como cuarto, el cruce providencial por desiertos emocionales. Es decir, hay momentos en nuestra vida cristiana que, aunque usted esté cumpliendo los medios de gracia, en oración, lectura, en la congregación, no está en pecado, ¿sí? Estando en la lucha contra su pecado, y de repente empieza a sentir como que Dios esconde el rostro. Una sensación de abandono, como si la luz de Dios se eclipsara por un tiempo. ¿Y por qué? Hay silencio. Ora, parece como que no lo escucha el Señor. Esos episodios también hacen zarandear nuestra seguridad. Leamos algunos ejemplos. Salmo 37. Aquí está resumido lo que les decía ahorita. Es un versículo paralelo al que yo hice referencia. Dice: porque tú, Jehová, con tu favor has afirmado mi monte con fortaleza. Aquí tenemos un hombre seguro en la cima. Luego dice: escondiste tu rostro, fui conturbado. Estando en la cima, hermano, del entusiasmo, de las glorias, de los éxitos o de las bendiciones del cielo, y de repente Dios esconde el rostro y todo se derrumba, se desmorona. Eso pasa, eso puede pasar. Lea el Salmo 38 también, es un caso así. De repente un hombre piadoso se enferma, los enemigos se unen aprovechando que está enfermo, y aquí está un hombre desesperado, moribundo. Salmo 38. Dios parece que escondió su rostro. Acuérdense en otro caso, no solamente los salmistas. Job, en Job 29, él dijo esto: ¿quién me diera volver a estar como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad?
Y empieza a recordar, Job capítulo 29, suspirando por el gozo que vivía antes y que ya no tenía. De repente Dios ya no le escucha, se alejó de él y él no entiende qué pasó. Bueno, experiencias como estas han sido vividas aún por los santos más piadosos de la Biblia. Esas cosas también van a zarandear nuestra seguridad. ¿Y quién quita? Mencioné 4. Imagínense que se mezclen las 4 a la vez. Vamos al segundo punto. La certeza de una restauración. A pesar de la realidad de lo que acabo de mencionar, generalizado en todos los hijos de Dios, cualquiera sea su ubicación, vemos en las Escrituras que todos los santos de la Biblia que pasaron por esos episodios fueron luego levantados por Dios. La maravillosa gracia del Señor los visitó. Así que del mismo modo nosotros, los santos de hoy, también podemos ser restablecidos en nuestra seguridad. Después de que crucemos esos episodios quizás de pecado, de negligencia, de prueba, o el del ocultar del Señor de la luz de su rostro por un tiempo, cuando pasamos cualquiera de esas circunstancias, nuestra seguridad va a volver a ser restaurada. Salmo 18, 28. Dice, tú pues alumbrarás mi lámpara, Jehová mi Dios iluminará mis tinieblas. No hay ningunas tinieblas que puedan opacar para siempre nuestra esperanza ni nuestro gozo. Pueden pasar meses, días, semanas, años bajo una nube oscura como de alejamiento y de frialdad, pero mientras estemos apoyados allá en la gracia del Señor, vamos a ser levantados. Y ese fue precisamente el texto que leímos al comienzo. Isaías 54, 9 al 10. Dios ha jurado, así como un día juró que nunca más iba a volver a permitir un diluvio, a mandar un diluvio sobre el mundo, así también Él ha jurado que no va a apartar la misericordia suya ni su paz de nosotros. Esas tinieblas no van a durar para siempre. Mucho menos esas tinieblas o cualquiera de las 4 situaciones que mencioné van a poder arrebatarnos los derechos que nos fueron otorgados por la gracia del cielo como hijos de Dios. Ya no somos esclavos sino hijos, dice la palabra. El Espíritu Santo nos clama en nuestro interior como a Dios diciéndole, Abba Padre. Primera de Juan 3:9, no podremos ser destituidos de la simiente de Dios. O sea, esa regeneración, ese nacer de nuevo que tuvimos por la palabra, no nos lo van a cortar. No nos van a arrancar del amor de Cristo. Romanos 8:35, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo. Ninguna cosa creada, dice el contexto. Lucas 22:32, tenemos otro caso, el de Pedro. Ya todos sabemos, cuando él niega al Señor, su corazón se amarga, sale corriendo, llorando. Pero antes de que pasara eso, el Señor le había dicho, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, ni siquiera pasando por esos 4 episodios temporales, vamos a ser cortados de la comunión de los hermanos, porque seguimos siendo hijos de Dios. ¿Sí? Por más de que la seguridad nuestra se zarandee, no seremos apartados de la vida de fe que profesamos junto a nuestros hermanos. Un creyente puede carecer de luz hasta andar en tinieblas por un tiempo, pero si confía en el Señor, tiene dónde apoyarse. Anota el texto, Isaías 50:10. Y para terminar les digo las siguientes aplicaciones. Primera,
Si la fe salvadora no puede perderse, nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios tampoco. Y hermanos, es verdad, aunque un hijo de Dios haya caído en pereza por un tiempo, haya incluso pecado contra el Señor, haya pasado una prueba que lo dejó de pronto en shock, o siente como si Dios se hubiese apartado de él, así como ni la fe ni su identidad se van a perder, hay otra cosa que no se va a perder de ese creyente aunque esté pasando por lo que esté pasando. Un verdadero creyente no puede perder la sinceridad de su corazón para con Dios. No la puede perder. Tampoco va a tener un borrón de su memoria acerca de todos sus deberes como cristiano. Al contrario, en él todavía hay algo que lo hace recordar al Señor, que le hace recordar la palabra, que le hace ver su pecado, que lo hace ver en lo que está fallando. Mejor dicho, hay en él la simiente de Dios. Y eso que está en él es como chispas que poco a poco van a reavivar la llama que se estaba extinguiendo. Así que en últimas, el Espíritu Santo usará la gracia, esas gracias que están en su interior, para restaurar la seguridad de la salvación. Indudablemente todos los verdaderos creyentes serán preservados de caer en total desesperanza. Dios va a proteger a sus hijos de que no vayan hasta el extremo de perder absolutamente todas las esperanzas. No. Siempre habrá en nosotros esa convicción de que somos hijos de Dios, que el Señor es bueno y que hemos de servirle con sinceridad. Sí, Él no nos va a dejar caer en la total locura. No. Él nos va a rescatar de un episodio así. A propósito, nosotros tenemos la convicción por la doctrina del decreto de predestinación que todos los que somos escogidos por la gracia no vamos a perdernos, y también hemos estudiado que bíblicamente solo hay un pecado que no tiene perdón. Hemos visto esto bíblicamente. De modo que al ver ese tema recordaba algo que habíamos hablado alguna vez sobre el suicidio. ¿Es posible que un hijo de Dios llegue hasta ese extremo de atentar contra su propia vida? Bueno, hermanos, permítanos dejar esto de esta manera, así. De un lado, la Escritura habla claramente cuál es el pecado que no tiene perdón, que es uno que ya hemos visto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay otro pecado que no tiene perdón. Pero a pesar de esto, de que estamos convencidos de que la gracia que hemos recibido nos da una fe inamovible, también creemos que la obra del Espíritu Santo preserva a su pueblo de destruirse a sí mismos. De modo que, aunque confiamos en la gracia salvadora del Señor, aún para un creyente que llega a un extremo como el que mencioné, nuestro mensaje práctico siempre apunta hacia lo mismo. ¿Hacia qué? Hacia la preservación de los santos. Nuestro mensaje es: el Señor guardará a su pueblo de la desesperanza total. Bueno, segunda aplicación. Esos episodios que mencioné, 4, que resumen muchas cosas, van a venir a su vida. Quizás el cuarto, el segundo, quizás varios a la vez, todos en mi vida. Entonces, que la inminencia de esos episodios que en cualquier momento van a llegar
nos den razones para no bajar la guardia, hermanos, para estar fortaleciendo la seguridad de la salvación para cuando lleguen estos momentos. Porque es que piensen esto, sería cínico un cristiano que se queja de que está desanimado, un cristiano que, mejor dicho, se siente que está perdiendo su autoestima, hablando en términos mundanos, se queja de que está desanimado y lo embarga el desánimo, mientras que vive aislado de los medios de gracia y de los hermanos. Está ocupado en los quehaceres de la casa, de su trabajo, como Marta. ¿Se acuerdan Lucas 10:41? El Señor le dijo: Marta, Marta, tan ocupada, tan atareada, has descuidado la mejor parte. Sería cínico que un creyente se queja de que se siente desanimado cuando está descuidando los medios de gracia. ¿Por qué se siente así? Pues porque por descuidado, por negligente. Del mismo modo, ¿cómo puede un creyente quejarse de que no, él siente que no es salvo y lucha con eso? Se siente que es inseguro y mientras tanto está practicando un pecado que se supone que debió superar y que todo el tiempo está exponiéndose al pecado. Sabe cuál es su debilidad y todo el tiempo está exponiéndose al lodo. Y todavía se pregunta por qué se siente inseguro. ¿Me hago entender? Entonces no bajemos la guardia. Estos episodios son ciertos, van a llegar. Si ya no están, van a llegar. Pero que estemos fortalecidos en la seguridad. Cualquiera sea la circunstancia que Dios nos traiga a la vida, no olvidemos que dependemos absolutamente de Él. Y que esta seguridad de la salvación es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y como vimos alguna vez estudiando Primera de Pedro, esas circunstancias tienen otro propósito, hermanos. Van a servirnos para descubrir las escorias todavía activas de nuestra vieja naturaleza. Es decir, hay cosas que solamente salen con el horno de la aflicción, que usted decía que ya no las tiene, o peor aún, yo ni sabía que tenía eso, yo ni sabía que yo era así. Me desconozco, sí, para eso sirven las pruebas, para afinarnos, aplastarnos o ponernos en ese horno caliente para que salgan las escorias que todavía quedan de nuestra vieja naturaleza. Entonces esas circunstancias van a servir para eso también. Es una oportunidad para luchar en esta perseverancia. Una lucha que no estamos solos, hermanos. Contamos con las buenas promesas, la intercesión del Hijo y el sello del Espíritu Santo. Oremos.